va a hacer que se coordinen los movimientos y la vía extrapiramidal está pues en conexión tanto con la vía piramidal, por eso se llama extrapiramidal, porque también va a tener muchas vías que interconectan con la vía motora. Los ganglios basales, ¿no? Básicamente son los encargados de tener relaciones con la vía motora y también con el cerebelo, ¿no? Entonces hay interconexiones tanto con la corteza cerebral de la vía motora como también la corteza cerebelosa, ¿no? Que va a hacer que muchas de estas interconexiones hagan pues de los movimientos lo más coordinadas, lo que necesitamos realizar, ¿no? Y los trastornos pues extrapiramidales se van a observar con algún tipo de movimientos involuntarios que aparecen muchas veces pues por la edad misma, ¿no? Y la mayor parte de problemas extrapiramidales son degenerativos, ¿no? Como por ejemplo la enfermedad de Parkinson, la cual es un claro ejemplo de una alteración de la vía extrapiramidal, ¿no? Y también es importante tener en cuenta que hay también enfermedades que pueden ocasionar pues alteraciones en esta vía, ¿no? O sea, cualquier lesión que afecte a las ganglios basales o a las vías cerebelosas que están relacionadas con los ganglios basales pueden presentar un tipo de alteración, ¿no? Que no son muy frecuentes de ver. Lo más frecuentes son los temblores, obviamente, pero también otro tipo de movimientos, ¿no? Desde los hemibalismos, las coreas, ¿no? Que también son trastornos a nivel extrapiramidal que tienen mucha relación con deficiencias o incremento de los neurotransmisores que están involucrados en esta vía. Entonces, para eso vamos a tener que hacer siempre una definición, un repaso de lo que son la vía anatómica y fisiológica, la vía extrapiramidal, el examen semiológico, ¿no? Básicamente buscar pues aumentos del tono muscular o disminuciones. El tono muscular es muy importante cuando vamos a hacer una evaluación de la vía extrapiramidal. Y también tenemos que el diagnóstico de algunos tipos de patologías de movimiento involuntario o de alteraciones del tono muscular, ¿no? Por eso vamos a ver que mm, hay algunos trastornos que pues son más fáciles de poder diagnosticar y otros que son mucho más complejos. Siguiente. Cuando hablamos de síndrome extrapiramidal, vemos que son un conjunto de síntomas y signos que están relacionados con una fisiopatología común, ¿no? Que es el compromiso de los ganglios basales con sus conexiones y va a obedecer a diferentes etiologías, ¿no? Como les mencionaba, la mayor parte degenerativas, secundarias a lesiones. Como hemos visto, pues, ¿no? Las etiologías son muy similares en todas las partes del sistema nervioso central, que son las patologías las etiologías que hemos mencionado, ¿no? Que son, pues, vasculares. Obviamente, un infarto en la vía piramidal, extrapiramidal, también va a producir muchas veces movimientos involuntarios, un tumor, ¿no? En esa zona, infecciones que también pueden alterar, ¿no? Pero las infecciones casi siempre, pues, son más generalizadas, ¿no? Las encefalitis virales o inflamaciones autoinmunes, ¿no? Las encefalitis autoinmunes, que también pueden afectar las vías extrapiramidales, especialmente los ganglios basales, y presentarse con algún tipo de movimientos involuntarios, ¿no? Como por ejemplo coreas o hemibalismos. Entonces, las etiologías van a ser muchas. Los traumatismos que tanto ustedes mencionan, pues no es tan frecuente, ¿no? Porque sería una lesión muy profunda, porque los ganglios basales se encuentran en la parte central del encéfalo, ¿no? Entonces, si un traumatismo llegara a las ganglios basales, tendría que ser muy severo y tendría otras consecuencias mucho más graves, ¿no? A nivel cortical, subcortical. Entonces, más que todo son patologías degenerativas, autoinmunes o tumorales, ¿no? Las que afectan a los ganglios basales y a la vía extrapiramidal. El sistema extrapiramidal también interviene en el control del movimiento voluntario, del tono muscular y también participa en la producción de movimientos automáticos y asociados, que son lo que hacemos la mayor parte del día, ¿no? Pues es importante observar, por ejemplo, un paciente con enfermedad de Parkinson, ¿no? Cómo se altera tanto los movimientos, se pone lento, se pone hipertónico, ¿no? Entonces, hasta camina con mayor dificultad
por el aumento del tono, ¿no? Entonces, y aumenta también un temblor. Entonces, son las características justamente de los trastornos extrapiramidales. Claro que los movimientos pueden ser muy diferentes, ¿no? No solo temblor, pueden ser mucho más severos los movimientos o solamente aumentos del tono muscular, ¿no? Como se ve, por ejemplo, en las distonías, ¿no? Algunas distonías como la tortícolis, ¿no? Que es una distonía frecuente, en la cual pues es dolorosa incluso, ¿no? O las distonías faciales, etcétera. Entonces, todos estos trastornos son pues de tipo extrapiramidal. Siguiente. Justamente pasé un repaso anatómico. Acá vemos, ¿no? La ubicación de los ganglios basales, en las cuales pues vemos que está en la parte más central del encéfalo, ¿no? Y están divididos, pues estos ganglios basales están juntos, pero son varios, ¿no? Por ejemplo, podemos ver el putamen, ¿no es cierto? El núcleo caudado, que es bastante grande y tiene pues una cabeza, un cuerpo, una cola. Tenemos incluso que está relacionado con el tálamo, los ventrículos laterales, ¿no? Por debajo se encuentra también el núcleo rojo, el núcleo subtalámico y la sustancia negra, ¿no? Muy relacionada con la producción de dopamina y que se altera pues en la enfermedad de Parkinson, ¿no? Entonces también las alteraciones de los neurotransmisores es importante, ¿no? O sea, la atrofia, la disfunción de estos ganglios basales, lo que produce pues son alteraciones de lo que son la producción de dopamina y acetilcolina, ¿no? Que son los principales neurotransmisores en la vía extrapiramidal, ¿no? Que hace que también sus conexiones se vean involucradas, ¿no? Cuando hace falta una de estas neurotransmisores o también cuando hay exceso, ¿no? Por ejemplo, en la enfermedad de Huntington, en la Corea de Huntington, lo que hay es aumento más bien de dopamina, al revés que lo que ocurre en el Parkinson, ¿no? Y también medicamentos, obviamente, que aumentan o bloquean la secreción de dopamina, ¿no es cierto? Por ejemplo, los antipsicóticos, ¿no? Como el arioperidol, risperidona, clorpromacina, etcétera, pues aumentan o digo, bloquean lo que es la vía extrapiramidal y produce pues también cuadros tipo parkinsonianos, ¿no? Que, que muchas veces son secundarios también a medicamentos, secundarios a infecciones, ¿no? Entonces, acá vemos en el último gráfico, ¿no? Las vías, ¿no? La relación que existe de la vía extrapiramidal. Hay vías que van directamente a la corteza y vías que se unen con lo que es la vía piramidal en la que es la cápsula interna misma, ¿no? Entonces, si vemos, es hay un montón de vías, pues, ¿no? Que se relacionan con la parte, o sea, incluso hay vías en las cuales el impulso empieza en la corteza y luego pasa por la vía, por los ganglios basales y luego nuevamente vuelven a la corteza, ¿no? Y recién el movimiento queda bien establecido, bien coordinado, pero para eso pues son milisegundos, ¿no? Porque si no, nuestros movimientos serían muy lentos. Pero cuando hay una enfermedad que afecta esta vía, justamente, ¿no? Se le identifica esa velocidad de transmisión de los movimientos y se ven los síntomas que se van a ver. Siguiente. A ver, una vez más. Esta justamente, ¿no? Hablamos de unas vías directas y vías indirectas, lo que es en relación a cómo se relacionan los movimientos con la corteza cerebral básicamente, ¿no? Entonces hay vías que reciben directamente inervación de la corteza, por ejemplo, el putamen, ¿no? Que es el ganglio basal en el cual se va a ver que la dopamina es el principal neurotransmisor y que este va a llevar pues impulsos hacia lo que son incluso el tronco cerebral, a la parte motora, y de ahí regresa, ¿no? Como vemos, por ejemplo, en el siguiente gráfico, hacia la corteza misma el impulso para poder realizar un movimiento, ¿no? Y recién luego, pues, de que este movimiento se haya coordinado, pasa directamente, pues, por las vías piramidales ya, y extrapiramidal al tronco, y del tronco a la médula, y pues después a los músculos que van a realizar el movimiento, ¿no? Pues es una vía bastante compleja, muy sensible, pues, también a lesiones, pues, la cual va a tener que establecerse básicamente con eh, o sea, si es que hay algún problema, nos va a dar una sintomatología, ¿no?
Lo más importante, pues, es también conocer, ¿no? El neurotransmisor, la dopamina. Dopamina, que es el principal neurotransmisor acá, y la acetilcolina, que también tiene mucho que ver con lo que son las vías, ¿no? En este caso. Entonces, pero son diferentes receptores, ¿no? Porque la dopamina tiene diferentes receptores en diferentes partes del cuerpo, ¿no? Al nivel de la vía extrapiramidal son básicamente receptores de 2 y de uno, ¿no? Los que no hay en la periferia. Es por eso que cuando damos en Parkinson levodopa, pues no va a alterar, ¿no? Los otros receptores que hay por ejemplo, en los vasos, ¿no? Que podrían producir hipertensión, etcétera. Entonces, la dopamina tiene muchos receptores y cada receptor, pues, cumple funciones diferentes, especialmente a nivel del sistema nervioso central y en la vía extrapiramidal, básicamente. Siguiente. Entonces, los movimientos, las funciones de la vía extrapiramidal son movimientos voluntarios, el tono muscular y los movimientos automáticos, ¿no? Por ejemplo, los movimientos automáticos podemos ver cómo son los emocionales, ¿no? La expresividad, por ejemplo, cuando vemos un rostro, ¿no? Cuando está feliz, sonríe, alegre, o cuando está triste, pues eso también tiene que ver con los movimientos que se regularizan en los ganglios basales, ¿no? También hay movimientos instintivos que son defensivos o reactivos, ¿no? Por ejemplo, cuando algo nos va a caer en la cara, ¿no? Inmediatamente ponemos la mano, ¿no? A veces sin darnos cuenta, o cuando una mosca va a caer en el ojo, ¿no? Se cierra automáticamente, ¿no? Entonces, eso también es un movimiento instintivo, obviamente que va a participar, ¿no? En los nervios craneales, va a participar la vía piramidal, pero en la vía extrapiramidal, pues, se hace el movimiento coordinado, ¿no? Los movimientos aprendidos como escribir y andar también, ¿no? O cuando hay falla de esto, pues llamamos apraxia, ¿no es cierto? Pero cuando la parte cortical está normal y, digamos, hay un movimiento inadecuado para realizar esto, pues es una alteración de la vía extrapiramidal, más que todo la lentitud del movimiento, ¿no? Son los movimientos asociados, ¿no? Automáticos que acompañan al voluntario, también son alterados cuando hay lesiones en la vía extrapiramidal. Entonces, como les mencionaba, el típico caso del paciente con Parkinson no pierde mucho de estas características en sus movimientos, ¿no? Por ejemplo, los movimientos instintivos pues, también desaparecen, ¿no? El paciente con Parkinson se cae, ¿no? No puede poner la mano rápidamente como cuando uno está con una función normal de la vía extrapiramidal, pues se va a caer y va a poner la mano inmediatamente y no se va a cambiar. El parkinsoniano no hace eso, ¿no? Entonces, al escribir también, ¿no? Tiene dificultades porque su letra se vuelve pequeñita, ¿no? Hay micrografía. Entonces, estos muchos movimientos aprendidos no es una apraxia, ¿no? Sino básicamente una lentitud, una disminución y también por el aumento del tono se le hace difícil. Siguiente. En los trastornos del movimiento, pues vemos que pueden ser en el movimiento voluntario o en el movimiento automático, ¿no? En el movimiento voluntario vemos que pueden ser movimientos hipercinéticos, o sea, con aumento, como son el temblor, ¿no? En el temblor vemos, por ejemplo, que hay un aumento del movimiento es simple, ¿no? Porque muchas veces tenemos un temblorcito de base, pero en este caso se incrementa mucho, ¿no? En las coreas también, ¿no? Los movimientos son incrementados, o sea, el paciente pues no tiene un control sobre los movimientos y son mucho más expresivos que el temblor, ¿no? El temblor básicamente es en manos, en pies, ¿no? En el core, en cambio, ya todo el cuerpo, ¿no? La cabeza, el tórax, todo se mueve, ¿no? Claro, más lento que el temblor. En los balismos, pues hay un movimiento más complejo, ¿no? Que especialmente afecta a la parte em, eh, proximal de las extremidades, ¿no? Que es los brazos, los muslos en sí. Las mioclonías, bueno, las mioclonías pueden ser de muchos tipos, especialmente cuando es trastorno de la vía extrapiramidal, pues no son convulsas, porque también hay convulsiones mioclónicas, ¿no? Que obviamente a diferencia de las mioclonías de los ganglios basales, las convulsiones son rápidas, duran poco tiempo y son crisis, ¿no? Y a veces hasta con pérdida de conciencia. En cambio,
En las extrapiramidales son constantes, continuos, ¿no? Se ven movimientos mioclónicos tipo, que se pueden confundir incluso con tics, ¿no? Que son otro tipo de movimientos, básicamente en niños, ¿no? Que produce algún un movimiento involuntario muscular, ¿no? Que a veces sí se puede controlar, pero no siempre, ¿no? Al igual que las asterexis, ¿no? Que son más que todo por trastornos metabólicos, ¿no? Como problemas hepáticos, renales. Y hablamos de movimientos hipocinéticos, o sea que bajan la velocidad del movimiento, la bradicinesia, ¿no? La bradicinesia es justamente lo que se ve en el Parkinson, el movimiento lento, el paciente no puede caminar rápido, no puede mover los músculos, las manos también, ¿no? Para hacer los movimientos son muy lentos. Y las acinesias, ¿no? Que son movimientos más lentos, pero a nivel ya más distal. En los movimientos automáticos hemos dicho que hay pérdida de la mímica y los movimientos asociados, ¿no? Y todo esto se ve pues en la enfermedad de Parkinson, pero también se puede ver en otros trastornos de enfermedades extrapiramidales degenerativas, como por ejemplo la atrofia multisistémica, que es un tipo de parkinsonismo, el cual se asocia con una atrofia de lo que es el tronco cerebral, una atrofia del cerebelo, y en ese caso se va a parecer mucho a un Parkinson, ¿no? Pero el deterioro es mucho más severo y no hay respuesta a la levodopa. O también la parálisis supranuclear progresiva, ¿no? Que es una enfermedad igual, ¿no? De atrófica, degenerativa, como su nombre dice. Si es supranuclear, pues va a afectar también a los movimientos oculares, ¿no? Especialmente del tercer par. Entonces, no, el paciente va a tener un parkinsonismo con alteraciones del movimiento del tercer par. Al igual que la atrofia multisistémica, en cambio, va a alterarse también de funciones vegetativas, ¿no? Como por ejemplo, puede haber aumento de la presión, disminución, el tono muscular, todo se va a afectar, ¿no? En estas enfermedades. Siguiente. Bueno, hemos dicho que el síntoma más frecuente de la vía extrapiramidal, pues son los temblores, ¿no? Entonces, no todo temblor, pues es enfermedad de Parkinson, ¿no? Por mucho que el paciente sea mayor. Entonces, el temblor la exploración del temblor tenemos que ver también si es en reposo, si es en actitud o si es intencional para poder diferenciar, ¿no? Si es un Parkinson o puede ser otro tipo de patología, ¿no? Por ejemplo, el temblor más frecuente, pues es el temblor esencial, ¿no? El cual es básicamente hereditario, ¿no? Entonces, solo hay temblor, no hay otro tipo de alteración extrapiramidal. Por ejemplo, no vamos a encontrar un temblor esencial hipertonías o bradicinesias, ¿no? Entonces, lo que vamos a ver básicamente es un temblor que es intencional, ¿no? O sea, cuando agarramos algo, levantamos algo, pues ahí se va a ver el temblor. Entonces, tenemos que pensar en otra patología que no es Parkinson, ¿no? En cambio, en el temblor de reposo, pues es cuando el paciente está relajado, tranquilo, no está haciendo nada, pues empieza el movimiento, ¿no? Y en el Parkinson la característica es que sea en cuentamonedas, ¿no? O sea, que mueven sobre el dedo pulgar los demás dedos, ¿no? Y obviamente en el Parkinson no solamente el temblor es en reposo, también puede ser en actitud, ¿no? Al levantar algo también tienen un leve temblor, ¿no? Entonces eso ya nos ayuda a poder diferenciar los temblores, ¿no? Que sean de tipo parkinsoniano, ¿no? También otros temblores frecuentes son pues los temblores fisiológicos, ¿no? Como se va a ver, por ejemplo, en la ansiedad, ¿no? Cuando una persona está muy ansiosa, también tiene un temblor, ¿no? Incluyendo la cara, ¿no? La cabeza, o cuando hay hipertiroidismo también, ¿no? Es un temblor muy finito, pues es fisiológico también, ¿no? Y el temblor de actitud es pues, cuando básicamente levantamos las cosas. En el temblor intencional puede ser de actitud o al hacer algún tipo de movimiento, también en la escritura o al levantar cosas pesadas, ¿no? Ahí empieza a temblar. Entonces, muchas veces las alteraciones no son simples siempre en los ganglios basales,
Podría ser también a nivel de nervio periférico, ¿no? O de cerebelo. Entonces hay temblores que son ocasionados por lesiones cerebelosas o también a nivel de periférico en los nervios mismos, ¿no? Una lesión de nervio, por ejemplo, después de un accidente, el paciente se lesiona el nervio radial y entonces el paciente al hacer su movimiento va a sentir un temblor, ¿no? Aparte de la disfunción por la pérdida del nervio. Siguiente. Justamente acá vemos este cuadrito que nos ayuda un poco a diferenciar, ¿no? Los tipos de temblores, ¿no? Por ejemplo, el temblor parkinsoniano, su localización es preferentemente en los dedos de las manos y en los brazos, ¿no? Como característica tiene que es de reposo o también de actitud, disminuye con los movimientos intencionales y se exacerba con el estrés también, ¿no? Es lento y a veces de gran amplitud también el temblor parkinsoniano, ¿no? Especialmente cuando el paciente se pone tenso, se estresa, pues se hace mucho más, la amplitud se vuelve más severa, ¿no? En el temblor del parkinsoniano. La lesión es en la sustancia negra, ¿no? Que es donde se produce dopamina. Y en este caso hay disminución, pues, de dopamina, ¿no? Que funciona en los ganglios basales. El temblor fisiológico es más que todo en los dedos y en las manos, ¿no? O sea, es un temblor mucho más fino, mucho más rápido. Y esta aparece en estados de estimulación adrenérgica, ¿no? Como decía, ¿no? Con la ansiedad o el hipertiroidismo también, ¿no? Que produce también un trastorno metabólico. Es más postural, es fino y rápido, ¿no? El temblor fisiológico. No, no hay una lesión característica, ¿no? En ninguna parte del cerebro, más que todo es por alteraciones de tipo metabólico, de tipo psicológico también, como lo que es la ansiedad, ¿no? O en el frío también, ¿no? Cuando hace mucho frío, pues también empieza a haber un temblor fisiológico. El temblor cerebeloso, pues es básicamente en miembros superiores, es un temblor intencional, o sea que cuando trato de coger algo, levantar algo o hago un poco de fuerza es donde se va a incrementar mucho el temblor, ¿no? Y las lesiones son obviamente las vías cerebelosas y el cerebelo, ¿no? El temblor esencial que les mencionaba, pues que es el temblor más frecuente de todos, que tiene características, más que todo genéticas, compromete la mano, la cabeza y la voz incluso, ¿no? Y se presenta con voz temblorosa. A veces cuando empiezan en pacientes jóvenes son muy intensos, ¿no? No les deja ni escribir ni tomar un vaso con agua, ¿no? Porque es un temblor muy, muy severo. Este es un temblor postural o intencional, ¿no? Lento, de media amplitud, se exacerba con el estrés. Y esto mejora con el alcohol, especialmente con el vino, ¿no? No, no hace el tratamiento, pero se ve que con alcohol disminuye mucho el temblor esencial, ¿no? En este caso, un desequilibrio entre el sistema nervioso autónomo o por exacerbación del temblor fisiológico también se produce el temblor esencial, ¿no? En la enfermedad de Wilson, por ejemplo, que afecta directamente a los ganglios basales por acumulación de cobre, hay un temblor en la región proximal de los miembros superiores. Es grueso y de gran amplitud, ¿no? Un temblor mucho más intenso, eh, que es en la parte próxima, o sea, más que todo afecta a lo que es los brazos, ¿no? Y se debe a una degeneración lenticular, o sea, del hígado y eh, del ganglio lenticular también, ¿no? Que va a empezar a degenerarse por el exceso de cobre en este caso. Siguiente. Bueno, en el temblor de acción pues puede ser tipo postural o también de actitud, ¿no? Por ejemplo, en el postural, el aumento de temblor fisiológico hay en la ansiedad, el miedo excesivo, ¿no? La actividad física. Cuando uno hace mucho, por ejemplo, puede levantar pesos o pesas y luego pues empieza a temblar, ¿no? Cuando hay privación del sueño, ¿no? Al día siguiente de no dormir, pues hay un temblorcito, ¿no? Que es postural básicamente. Abstinencia de drogas, sedantes o también del alcohol, ¿no? Entonces, esos pacientes con abstinencia también presentan ese tipo de temblor, ¿no? Por ejemplo, en la toxicidad de fármacos también como broncodilatadores, como el salbutamol, ¿no? Que produce también un temblor cuando las dosis son muy altas. Ese temblor también se presenta cuando
pacientes con epilepsia o con ansiedad, ¿no? Que consumen ácido valproico o valproato de sodio, también pueden presentar este tipo de temblor. Con los antidepresivos tricíclicos, ¿no? Un ejemplo, la mitriptilina, ¿no? Que se usa mucho para la fibromialgia o para que los pacientes que no pueden dormir, ¿no? Como incitador del sueño, también pueden presentar, ¿no? Las intoxicaciones con metales pesados, como monóxido de carbono y el alcohol mismo, ¿no? Produce este tipo de temblor, ¿no? La tirotoxicosis, ¿no? O sea, el aumento de la hormona tiroidea también, ¿no? El hipertiroidismo. El temblor postural de actitud también puede ser tipo familiar o idiopático, ¿no? Que es benigno. También se puede ver en enfermedades cerebelosas, en enfermedades de Wilson, ¿no? El temblor intencional o de movimiento, pues que es cuando ya el temblor empieza cuando hacemos un movimiento, por ejemplo, al levantarse, al levantar la mano o al querer coger algo, ¿no? Sin necesidad de levantarlo. Se ve también enfermedades cerebelosas del tronco cerebral en toxicidad por drogas, fármacos, sedantes, al igual que el temblor postural, ¿no? Muchas patologías son las mismas. El temblor se presenta de dos tipos, ¿no? En cambio, el temblor de reposo, que es el que más frecuente vamos a ver en el Parkinson, también se puede ver en la enfermedad de Wilson y intoxicación por metales pesados, ¿no? Entonces, se dan cuenta, muchas patologías pues comparten el temblor, pero también hay que ver las características, la velocidad misma del temblor, si es más lento, más grueso o en el momento en que se presenta. Siguiente. Entre las disfunciones del sistema extrapiramidal vamos a ver también los trastornos del tono, los trastornos de la postura y trastornos vegetativos, ¿no? Entre los trastornos del tono vemos la hipotonía o hipertonía, ¿no? Mucho va a depender del tipo de lesión o del neurotransmisor que esté involucrado, ¿no? Para que sea hipertonía o hipotonía. Por ejemplo, los niños que sufren de encefalopatías hipóxico-isquémicas al nacer cuando son muy severas, y los ganglios basales se afectan porque es una zona muy, son regiones cerebrales, ¿no? Que se dañan muy fácilmente a la falta de oxígeno, pues tienen hipotonía. Y la hipertonía es cuando se afecta la corteza más, ¿no? Entonces ahí es donde los niños pues están cuadriplégicos, hipotónicos, hipertónicos. En los trastornos de postura vemos las distonías, ¿no? Que pueden ser también focales o también hay distonías generalizadas, ¿no? Las focales básicamente afectan una parte, pues, en una extremidad, la cara, el cuello, ¿no? Y las generales, obviamente, todo el cuerpo, ¿no? Entonces, un paciente puede, por la distonía, asumir posturas diferentes, ¿no? Como epistótonos, apistótonos, o también, tener distonías por momentos, ¿no? Entre los trastornos vegetativos hay cialorrea, sudoración, seborrea e hipotensión, ¿no? También presente en la enfermedad de Parkinson, ¿no? Los pacientes con Parkinson tienen, pues, cialorreas, tienen seborrea, ¿no? Entonces, es parte del síndrome parkinsoniano. Siguiente. En la hipertonía también ya hemos mencionado varias veces, ¿no? Que hay una diferencia de lo que es la hipertonía de la vía piramidal o la hipertonía de la vía extrapiramidal. En la vía piramidal vemos cuando hay una hipertonía, signo de la navaja, ¿no? En la cual al mover una extremidad, pues al principio está muy hipertónica y luego se va relajando, ¿no? Como una navaja. En cambio, la vía extrapiramidal es el signo de la rueda dentada, en la cual al mover una articulación vemos como una rueda dentada, ¿no? Se va el tono muscular aumentando y bajando, y eso hace que se ve esa sensación. En la vía piramidal, pues la hipertonía se exagera con el movimiento activo, ¿no? Especialmente pues que al caminar, ¿no? Se vuelven más hipertónicos. En la extrapiramidal se exagera con el reposo, ¿no? El parkinsoniano, pues cuando se levanta, está más hipertónico, ¿no? Cuando empieza a caminar va mejorando un poco. Entonces, en la piramidal predomina un grupo muscular, la extrapiramidal afecta pues por igual a músculos agonistas y antagonistas. En la piramidal vemos reflejos profundos exaltados, o sea, los reflejos osteotendinosos, ¿no? Están incrementados. Hasta puede, en algunos casos, haber em, alteraciones muy, muy, muy severas
de los reflejos, ¿no? En cambio, en la vía extrapiramidal, pues no hay afectación de los reflejos, ¿no? Vía extrapiramidal no hay, por ejemplo, clonus, que en la vía extrapiramidal sí podría haber. Siguiente. Entonces, en las distonías, como les había mencionado, pues se puede ver en las encefalopatías perinatales, en las paredes cerebrales, especialmente cuando hay anoxias, cuando hay kernícteros, ¿no? Por aumento de las bilirrubinas a cantidades muy incrementadas. ¿Por qué? Porque directamente afecta a los ganglios basales, ¿no? Y las anoxias o hipoxias también, ¿no? Entonces van a ser movimientos distónicos o pueden tener distonías generalizadas o focales severas, ¿no? Algunos fármacos también causan distonía, por ejemplo, la levodopa, o sea, el tratamiento que se da para el Parkinson, si se excede la dosis o el paciente no controla bien su medicación, puede también hacer distonías, ¿no? Que son con movimientos de flexión y extensión de los músculos. Y también pueden ser dolorosos, ¿no? Como les mencioné, como lo que ocurre a nivel del cuello en las tortícolis, ¿no? Algunos antipsicóticos, la carbamazepina, la metoclopramida es importante. Se usa tanta metoclopramida y a veces el paciente aparece distónico, ¿no? O incluso con síndrome parkinsoniano. Entre los tóxicos, el mercurio, el metanol, las encefalitis también incluso puede dejar secuelas ya definitivas de distonía, ¿no? Unas encefalitis, especialmente las encefalitis virales y las autoinmunes. Los ACVs, ¿no? Si es que se ocasionan en los ganglios basales, también, ¿no? Puede dejar secuelas. Tumores, obviamente, es la zona. Distonía de torsión idiopática, que es lo que ocurre, por ejemplo, en la tortícolis, ¿no? Pues son mayor parte idiopáticos, no es necesario que una lesión de ganglios basales. O también las distonías faciales, ¿no? Pueden ser psicogénicas también, ¿no? Pacientes psiquiátricos, ¿no? Con alteraciones en la conducta que también pueden hacer cuadros distónicos, ¿no? Vienen con el cuello, pues, torcido a un lado, a una extremidad, ¿no? Son cuestiones también psicógenas. Y hereditarias como la enfermedad de Wilson, que, bueno, es acumulación, claro, por un factor genético. El Huntington, ¿no? En el Corea de Huntington también puede haber distonía. O las metabolopatías, ¿no? Especialmente cuando hay afectaciones hepáticas, renales, ¿no? Y algunos traumatismos también. Siguiente. Pues, al igual que para hacer un diagnóstico de toda patología del sistema nervioso central, pues lo importante es hacer una buena anamnesis, ¿no? Por ejemplo, hay que preguntar siempre de edad de comienzo, modo de evolución, el consumo de fármacos, ¿no? Antecedentes familiares. El perfil neuropsicológico es importante porque hay muchos problemas extrapiramidales que aparentemente podrían ser orgánicos, pero son de causa psicógena, ¿no? Y se hace una valoración cognitiva también porque el Parkinson, por ejemplo, o el Corea de Huntington, se acompaña de tipos de demencias, ¿no? Que son con alteraciones de la memoria o con trastornos de conducta también. En el examen físico tenemos que evaluar siempre la facie y la actitud, ¿no? Que en estos pacientes puede estar muy cambiada, ¿no? Especialmente en el parkinsoniano. Luego hay que ver los movimientos involuntarios anormales, ¿no? Por ejemplo, hay que pedir al paciente que gire sobre sí mismo, ¿no? Cuando se pare, este, puede hacer dibujar una espiral, maniobras de retropulsión, ¿no? El tapping o para ver cómo se mueve, ¿no? Hacia atrás, hacia adelante. Incluso hay que tener cuidado porque se pueden caer, especialmente cuando hay trastornos parkinsonianos. El reflejo glabelar, ¿no? Que es inagotable en el Parkinson. Y los reflejos palmomentonianos, ¿no? Que se ven también afectados en estas patologías. Luego hay que evaluar pues el tono muscular, ¿no? Si el paciente está con hipertonía, entonces ahí vemos qué tipo de hipertonía tiene, ¿no? Si es piramidal o extrapiramidal. El trofismo, bueno, que no debería afectarse en los trastornos extrapiramidales, ¿no? Pero si es piramidal, sí podría haber afectación. Y sí hay que evidenciar y ver mucho la marcha, ¿no? Porque en la marcha vamos a poder ver alteraciones tanto en los síndromes parkinsonianos como coreicos o en las distonías también, ¿no? Son marchas diferentes. El parkinsoniano lento,
sin poder mover las articulaciones. El coréico, por ejemplo, va a tener una marcha muy, con mucho movimiento, ¿no? O sea, como bailando, se puede decir, ¿no? En las distonías también podemos ver que no, esa, una extremidad puede estar, pues, con una posición muy diferente, ¿no? Por ejemplo, el tobillo a un costado, la rodilla también, ¿no? Entonces, es que son focales. Y en la marcha, por ejemplo, del paciente con trastornos de extrapyramidales degenerativos, pues se puede ver también que es diferente, ¿no? Con mucho movimiento involuntario. En los exámenes complementarios, pues también hay que hacer un laboratorio donde vamos a ver cómo están las pruebas citológicas, la eritrosedimentación, etcétera, para ver vasculitis, ¿no? Por ejemplo, que puede causar este tipo de cuadros. La glicemia, porque hay también cuadros de hiperglicemia que pueden afectar directamente a los basales. La calcemia también, ¿no? Porque la acumulación de calcio también se puede evidenciar. Las bilirrubinas, porque también trastornos hepáticos que afectan directamente, ¿no? Como cuadros metabólicos. Se puede, dependiendo, ¿no? Es por eso que también uno de los exámenes muy valiosos para diagnosticar cuadros extrapiramidales que sean diferentes, que no tengan las características de un Parkinson, de un Corea, pues, o Coreas que no tengan antecedentes familiares, ¿no? Como un Huntington, o que no tengan características de Parkinson, pues la resonancia magnética va a ayudar mucho, ¿no? A poder ver lesiones a nivel de los ganglios basales. Con este programa también, ¿no? Para diferenciar especialmente las mioclonías, ¿no? Si son mioclonías involuntarias o son, pues, tipos de convulsiones. Neuroimágenes, la resonancia magnética, la ideal, pero tomografía muchas veces no va a haber inflamaciones de tipo vasculitis o metabólicas, ¿no? Y los estudios genéticos, ¿no? Especialmente para ver patologías como Corea de Huntington, la neuroacantosis, que también da un tipo de Corea, o algunas enfermedades como las atrofias multisistémicas, ¿no? Que tienen características genéticas, o sea, en nuestro medio, lamentablemente, pues, ¿no? La parte genética no lo realizamos, pero es importante, ¿no? En algunos tipos de patologías. Siguiente. Siguiente. Acá no entra el video. Ya, entonces, viendo que la clínica, pues, de algunos movimientos hemos dicho, ¿no? Por ejemplo, Corea, el Corea más frecuente es el Corea de Huntington, ¿no? En el cual tiene características totalmente hereditarias, genéticas, ¿no? En el Corea de Huntington, pues, desde que vemos el movimiento hay que buscar el antecedente familiar, ¿no? Que debe haber para poder tener este tipo de patología. Y también tenemos que ver que la herencia, pues, cada vez es a más temprana edad, ¿no? Por ejemplo, si el abuelo tuvo Huntington a los 70 años, el hijo tiene a los 60, el nieto a los 50 y así cada vez en más jóvenes, ¿no? Entonces, una anticipación hereditaria, ¿no? Se anticipa mucho los síntomas que van a aparecer. En lo que se refiere a los tics, también hay que tener en cuenta que hay muchos tics que son de carácter genético hereditario, ¿no? Por ejemplo, el tic más severo es el de Guillain de la Tourette, ¿no? En el cual el paciente, pues, tiene tics muy severos, ¿no? Movimientos completos de la cabeza, el hombro, la espalda se mueve, o incluso los brazos, y se precede de algún tic vocal, ¿no? Que en mayor parte son groserías, ¿no? Alguna grosería, y hace su movimiento, ¿no? Este sí tiene características casi siempre genéticas, ya que puede evolucionar de un tic leve a un Guillain de la Tourette, ¿no? Un Tourette que va a tener, pues, lamentablemente mal pronóstico. O sea, claro que el paciente no va a morir por la enfermedad, pero esos tics van a ser incontrolables, ¿no? No se van a poder controlar con facilidad. Ahí es donde tampoco hay un tratamiento, ¿no? Por eso que el paciente es muy frustrante y también produce, pues, demasiadas secuelas, ¿no? En su parte emocional, psicológica. Y el Parkinson, que es el más frecuente de las enfermedades autoinmunes, pues tiene
características que nos hacen ver, nos hacen pensar desde que el paciente entra al consultorio, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo que vamos a ver primero, pues es el temblor, ¿no? Como primer síntoma del Parkinson, incluso que empieza en un solo lado, ¿no? Al principio el Parkinson, cuando está iniciando, pues puede tener solamente un temblor en una extremidad, ¿no? Que puede ser un miembro superior, la mano, y nada más, ¿no? Y con el tiempo, obviamente, ya pasa al otro lado y tiene todas las características de Parkinson. Al principio, incluso, los movimientos todos son normales, no solamente el temblor es el que se manifiesta. Luego la rigidez, ¿no? La rigidez es por el aumento del tono muscular, ¿no? Se vuelve rígido todo el cuerpo del paciente, ¿no? Especialmente las extremidades, lo que lo hace caminar pues con demasiada lentitud y hace que tenga dificultades para pararse, para caminar, o también puede presentar caídas, ¿no? Porque los pasos se hacen cortitos. La inexpresividad, como vimos, pues afecta también, ¿no? Por las lesiones ganglios basales. Y el paciente tiene una característica, ¿no? Su rostro todo inexpresivo, ¿no? Rostro de jugador de póker se dice, ¿no es cierto? Porque no se ríe, no manifiesta pues algún tipo de cambio, ¿no? Por mucho que esté en ese momento alegre o triste, ¿no? Entonces solamente es inexpresivo. Los cambios en la escritura, ¿no? Como mencionamos, también es parte en el cual vamos a ver que hay micrografía. O sea, le hacemos escribir y las letras van a ser pequeñitas, ¿no? También le podemos hacer el test de la espiral, ¿no? Le hacemos hacer una espiral y el paciente pues lo va a hacer chiquito, pequeño, pequeño, no va a poder agrandar, ¿no? El espiral en el dibujo. Este tipo de patología como es extrapiramidal va a manifestarse siempre con este tipo de alteraciones, ¿no? Tanto de expresividad como también en la escritura misma. Puede haber también trastornos del olfato, ¿no? Entonces no perciben los olores como antes, ¿no? Es una queja también del parkinsoniano. Hay estreñimiento porque hay alteraciones de la vía vegetativa, como vemos. Hay mareo, hay hipotensión, ¿no? Este, em, también por lo mismo, ¿no? Por lo que hay una alteración de las vías vegetativas. La voz se hace mucho más, no pronuncia adecuadamente, ¿no? Baja el tono de la voz. Hay alteraciones del sueño, ¿no? Pues no duermen los parkinsonianos. Anterocolis, ¿no? Hacia atrás, dice las caídas, ¿no? Y la espalda encorvada, tiene una marcha típica, ¿no? El parkinsoniano encorvado hacia adelante con pasitos pequeños, ¿no? Lo que se ve. Hacemos la fisiopatología de disminución de la sustancia negra que es la que secreta dopamina, ¿no? Entonces ahí es donde vamos a ver las características de una enfermedad de Parkinson. Siguiente. Siguiente, a ver ahí todavía. Bueno, acá para ver algunos famosos, ¿no? Que han tenido Parkinson, ¿no? Hitler, el Papa Juan Pablo II, Muhammad Ali, ¿no? Y otros, ¿no? Hasta incluso presidentes del Perú. O sea, el Parkinson es una enfermedad degenerativa que tiene algunos genes que pueden predisponer, pero no es que sea una enfermedad hereditaria, ¿no? Sino hay una predisposición genética que lo que no se sabe es qué activa estos genes para producir la enfermedad de Parkinson, ¿no? Hay algunos estudios que dicen que se puede, teniendo un gen predisponente, el gen de la parquina, por ejemplo, que la mayor parte tenemos, pero que se activa a consecuencia de en algunas teorías, ¿no? En cuanto a dietas inadecuadas, exceso de consumo de, eh, de oxidantes, ¿no? Como las carnes rojas, bueno, pero no hay una este, una causa en sí que se haya encontrado todavía, ¿no? Se siguen encontrando unos genes predisponentes, pero no se dice que la enfermedad sea hereditaria, ¿no? A diferencia de algunos parkinsonismos sí hereditarios, que son pues la minoría, ¿no? Un 5% de los Parkinson tienen sí genes que son hereditarios, ¿no? Son mínimos. Siguiente.
Bueno, es para ver la semiología, porque hemos dicho que muchas enfermedades, el diagnóstico se realiza más que todo con la parte semiológica y ni siquiera, por ejemplo, en el Parkinson, en la tomografía, en la resonancia, no vamos a encontrar nada, ¿no? Después de unos años, tal vez veamos la atrofia de la sustancia negra, o en el Huntington incluso, ¿no? Va a ser normal los estudios de imágenes. Ya después de 15 a 10 años de la enfermedad, recién se ve pues, la atrofia del núcleo caudado, ¿no? Entonces, por eso muchas enfermedades no van a diagnosticarse por exámenes, sino básicamente por la clínica, ¿no? Y especialmente en este tipo de enfermedades, o las atrofias multisistémicas, las ataxias espinocerebelosas, ¿no? No se va a ver nada en las mejores imágenes que se pueden tener de resonancia o de tomografía. Es por eso que es importante hacer la evaluación clínica en estos casos, ¿no? Y obviamente hay patologías, pues, con movimientos involuntarios, por ejemplo, las encefalitis virales o autoinmunes que sí requieren imágenes, ¿no? Pero la mayor parte de enfermedades siempre hay que ver los signos y síntomas. Siguiente. Entonces, como vemos siempre, ¿no? Cuando hay en semiología tenemos que ver el síndrome, hay que pensar en el diagnóstico y cada paciente en particular, ¿no? Que puede presentar algún tipo de síndrome. Entonces, pues tenemos el diagnóstico sindrómico, el diagnóstico etiológico y el diagnóstico anatómico, a pensar en qué lugar está la lesión, ¿no? Y en el caso de las enfermedades extrapiramidales, obviamente tenemos que pensar siempre en los ganglios basales primeramente, ¿no? Y en algunos no vamos a encontrar lesión, entonces la clínica es lo que manda. Siguiente. Bueno, ahí creo que es todo. Última diapositiva. Ya. Listo, Giancarlo. Entonces, ese es el tema de hoy día. Quedamos en eso. Voy a tratar de pasar los notas.